electrónico, les recuerdo que es buzón@diariorc.com. Gerardo nos escribe y nos dice: buenos días, mi nombre es Gerardo, escribo desde La Coruña y la pregunta para don Antonio es sobre el principio de reversión o el principio de retroversión de la soberanía. ¿Cómo se relaciona este principio con dos hechos históricos? Uno, la independencia de las colonias españolas de América cuando Napoleón invade la península, y otro, la independencia de Crimea respecto a Ucrania. Bien, la pregunta es muy intelectual. Quiero decir que es muy teórica. En los hechos históricos no hay ningún caso conocido, estudiado, escrito, donde un historiador solvente cuente alguna vez que se haya producido el fenómeno de la reinversión de la que tú me preguntas. Eso es imposible. La soberanía, en primer lugar, el concepto de soberanía está muy mal explicado hoy, no solo en España, en el mundo y en Europa. La soberanía es un concepto antiguo, muy antiguo. Bueno, no tan antiguo como las legislaciones y principios jurídicos que hemos heredado del legado romano. El Roma es más antiguo que el concepto de soberanía, porque en Roma la soberanía es la ley. No hay soberanía. Se habla del imperio de la ley, no del imperio de un soberano personal. Hay que esperar a los 6 libros de la República de Jean Bodin para que aparezca por primera vez desarrollado el concepto, intelectualmente, el concepto de soberanía. La soberanía no puede ser más que la cualidad del soberano. Por esa razón, para saber lo que es soberanía, hay que pensar quién es soberano. La soberanía no existe sin soberano. Luego, para contestarle a su pregunta, la primera reflexión es que la soberanía es la cualidad de un soberano. ¿Hay en España un soberano? No. ¿Cómo? ¿Cómo que no? No, en España hoy no hay soberanía ninguna, ni soberano ni soberanía. ¿Es que el rey no es soberano? No. No, eso es aplicado a la monarquía española, decir que el rey es soberano, eso es un mote, es una palabra que designa a los reyes que se ponen en los cuentos de hadas o en los cromos una corona en la cabeza. Eso es medieval, eso no existe. Un rey que tenga soberanía quiere decir un rey con poder. ¿Existe algún rey con poder? Sí, en África seguro. Los reyezuelos africanos habrá alguno que tendrá poder. ¿Es que el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra, tiene soberanía? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque no tiene poder. Quien tiene el poder en Inglaterra es el Parlamento. Ni siquiera el gobierno ni el primer ministro. El Parlamento tiene la soberanía inglesa. ¿Y quién tiene la soberanía en España? Hombre, si estudiamos a los mejores sociólogos del siglo XX, por ejemplo a Max Weber, ahí vemos que con claridad que soberano sería aquel que tenga el monopolio legal de la fuerza. El que tenga el monopolio legal de la violencia, ese es el soberano. El que puede aplicar las armas legalmente, y por eso solamente puede haber uno. Si hay dos, habría peligro de enfrentamiento. El soberano, solamente hay uno que pueda dar las órdenes oportunas al ejército. En España no, ¿hay alguien que tenga poder para dar la orden al ejército de que impida la secesión y la rebelión de Cataluña? No. ¿Es que el rey tiene algún poder para algo? No. Hombre, sí, tiene poder para desobedecer a la reina o a su madre y no lo ejerce. No, está dominado por 2 mujeres, no tiene poder ninguno. ¿Y cuándo actúa? Cuando lo empujan a que actúe y en lugar dice como una persona con soberanía, irse a Barcelona solo para pedir a los catalanes, a todos los catalanes y al pueblo que se levante en pie contra el separatismo, pues no, tiene que ir arropado, con ejércitos, con discursos disfrazados. No tiene soberanía, pero tampoco la tiene el ejército. Es que el ejército tiene autonomía para impedir la división, el diezmo, la diezmación de España. No, en la autonomía no tiene. Tampoco hay soberanía.
Entonces, ¿qué es esto de la soberanía? Si leéis la Constitución, os volvéis locos. Es peor todavía. Quien lea la Constitución española buscando qué entiende por soberanía, la Constitución española está perdido, porque ahí se encontrará con el soberano. Y también hay otro que dirá que la soberanía está en el Parlamento, y lo dicen, es el órgano de y le llaman soberanía nacional. No sé por qué se distingue entre soberanía nacional, el Parlamento, y la soberanía del rey, que sería estatal. No lo sé por qué hacen esa distinción. Veamos a ver si es verdad. ¿Hay soberanía en el Parlamento? Depende. El Parlamento depende de las funciones que tenga. ¿Quién designa al Parlamento? Quien designa al Parlamento, si lo hace libremente, tiene más poder que el Parlamento, puesto que le puede obligar a cambiar de opinión y a cambiar las leyes. ¿En España el Parlamento está basado en alguna soberanía superior a la suya? No, porque teóricamente superior a la soberanía del Parlamento es la soberanía popular, teóricamente. Si el pueblo, es decir, los votantes, eligieran libremente a los diputados del Parlamento, entonces la soberanía sería del pueblo, que nombra a los diputados y los puede quitar. ¿Es eso lo que pasa en España? No. ¿Cómo que no? No. Son los jefes de partido, el aparato dirigente de partido, los que hacen las listas de candidatos a diputados. Por tanto, son los jefes de partido y los aparatos de partido los que tienen el poder de designar a los diputados que van al Parlamento. Luego la soberanía española está dividida en una pluralidad de partidos que todos son estatales, todos cobran de los impuestos, en cuyo caso, claro, si el pueblo español dejara de pagar los impuestos, sería el soberano, porque entonces ya los partidos estatales y los partidos políticos no podrían ser soberanos porque el pueblo español dejaba de financiarlos con sus impuestos. Pero como no lo hace, pues hay una dejación de la soberanía popular que no la ejerce y ha delegado para que lo hagan unos individuos que nadie ha designado, que forman una capilla, una oligarquía del aparato dirigente del partido. Que como no es uno solo, sino son varios, ninguno de ellos tiene la soberanía. Pero todos juntos, primero a través del consenso y durante todo el tiempo a través de la corrupción, que implica a todos, han formado un bloque que se llama constitucional, que ese sí ha tenido durante muchos años la soberanía mediante la corrupción y ese bloque. Como ese bloque constitucional hoy no existe, porque en los partidos ninguno se atreve hoy a decir que la Constitución no hay que reformarla ni tocarla. Nadie dice que la Constitución se hace para siempre, como Estados Unidos y otras, o Inglaterra o Israel, aunque no haya constituciones escritas, las hay materiales. No, eso nadie lo dice, ni se atreven. La Constitución hay que cambiarla. ¿Y por qué hay que cambiarla? Una de dos. O es porque Merkel dice que hay que cambiar el artículo 130 y tantos, para que el presupuesto español no pase de determinadas déficits, deudas, presupuesto negativo, para que no lo haya, o haya muy poco. O bien porque todos de común acuerdo y en consenso deciden cambiar la Constitución o reformarla, en cuyo caso la soberanía la tendría ¿quién? El consenso de los partidos estatales. Eso sí, mientras haya consenso hay soberanía de los partidos estatales, es decir, de los dirigentes de los partidos estatales, es decir, de una pequeñísima oligarquía que se pueden nombrar con los dedos de la mano y designar a las personas que en España son cosoberanos en el estado de partidos, que es lo que hay en España. Pero hoy no hay esa unanimidad, porque ya no hay consenso. Desde que aparecieron los partidos, sobre todo Podemos, a consecuencia del movimiento popular del 15M, de los indignados, ya no hay consenso, por tanto no hay soberanía de nadie. Soberanía no hay en España, nadie la tiene. Por esa razón los catalanes se extrañan de que el Estado los meta en la cárcel. No esperaban, lo dicen, no creían que el Estado podía reaccionar.
¿Por qué? Porque no hay soberanía. Entonces podían hacer lo que quisieran porque no hay soberano, no hay soberanía. ¿Cuál ha sido su error? Que el Estado tiene una inercia, una máquina, una policía, un ejército, una burocracia que sin soberanía, sin que nadie lo ordene, aplasta a lo que lo quiera aniquilar. Y aquí ha habido fuerzas policiales de la Guardia Civil que hayan solas en sus funciones de represión de los movimientos delictivos, y eran de movimientos delictivos, todo lo que estaba pasando por la decisión de los partidos separatistas y no separatistas de Cataluña, porque, por ejemplo, Podemos no es separatista, no dice que lo que hace es para separar a Cataluña, en cambio dice la tontería, la ignorante, es que es muy peligroso, más peligroso todavía en la política, más peligroso todavía que la traición es la ignorancia y la cobardía. Si Rajoy es más cobarde y más ignorante que traidor, porque cree que el Tribunal Constitucional tiene la soberanía y por tanto, si tiene problemas con Cataluña, se los encarga que lo resuelva al soberano Tribunal Constitucional. Pero qué locura, qué tontería, qué nivel tan bajo intelectual y político en estos conceptos. Bien, en España no hay soberanía, nadie tiene soberanía, por eso pasa lo que está pasando en Cataluña.